¿Qué tal, estimado amigo? En esta ocasión vamos a hablar de histología y vamos a iniciar con lo que es el tejido epitelial. Primero vamos a definir que la histología es la rama de las ciencias básicas de la medicina que se encarga del estudio de los tejidos. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células de la misma forma y con la misma función, es decir, que comparten fisiología y morfología. Y en la economía humana vamos a encontrar cuatro tipos: tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso, que son muy importantes y, como nosotros podemos observar, son parte de todos los órganos que comparte el cuerpo humano. Si bien los tejidos vamos a tener cuatro, el tejido epitelial es un tejido que recubre cavidades, que reviste y tapiza todas las superficies del cuerpo. También forma parte de las glándulas. Entonces este es muy importante y lo vamos a describir a continuación. El tejido conectivo es un tejido de relleno y es el más abundante en el cuerpo. El tejido muscular, el tejido nervioso, que lo veremos posteriormente en otros videos. Bien, el tejido epitelial es muy importante porque, primero, recubre todas las superficies del cuerpo, tanto externas como internas, y su origen proviene de las tres capas embrionarias. También es importante por las glándulas, porque va a formar parte de lo que son los epitelios glandulares, que los describiremos más adelante, sean de carácter, en este caso, las glándulas endocrinas o exócrinas, que ya lo veremos más posteriormente. Bueno, el origen embrionario viene del mesodermo, del ectodermo y del endodermo. Aquí tenemos una imagen referencial. Bien, entonces, vamos a definir el tejido epitelial como el tejido que va a revestir cualquier cavidad del cuerpo y superficie, pero también no quiere decir que solo va a revestir lo que es el exterior y todo eso, también reviste las mucosas, como en el caso del sistema respiratorio, reproductivo y urinario. Bien, las capas germinativas dan origen también a lo que son los epitelios, que ya lo dijimos, pero van a salir, por ejemplo, del ectodermo, lo que es la mucosa bucal y nasal, la córnea, el epidermis, las glándulas de la piel, las glándulas mamarias, y del mesodermo va a venir lo que son los túbulos uniríferos del riñón, revestimiento del sistema reproductor masculino y femenino, el endotelio del sistema circulatorio, el mesotelio, y del endodermo del hígado, el páncreas, el revestimiento del sistema respiratorio y digestivo, que ya lo describiré más adelante. Como un ejemplo de los epitelios, por ejemplo, tenemos aquí el endotelio de una arteria, que es un epitelio plano. Tenemos también lo que es dentro del riñón la cápsula de Bowman, que también es un epitelio plano. Lo de los uréteres y la vejiga, que es un epitelio polimorfo, epitelio de transición. También, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la vasculatura, que ya dije que es el endotelio y todo eso. Bien, entonces muy importante por ello los epitelios. Los epitelios contienen ciertas características que son muy importantes. Por ejemplo, cubren una superficie exterior, revisten cavidades internas y cerradas y tubos corporales, forman porciones secretorias y conductos y glándulas, que lo veremos en los epitelios glandulares. Es un tejido avascular. Este es un detalle muy importante, ya que los tejidos van a nutrirse, en este caso el tejido epitelial, por el tejido conectivo subyacente. Está separado por lo que es una membrana basal. En la imagen, por ejemplo, observamos este epitelio, y entre el tejido conectivo y lo que es el epitelio, nosotros encontramos algo que, bueno, no se puede apreciar aquí, que es la membrana basal. La membrana basal tiene que ser muy permeable, debido a que con esto permite el paso de nutrientes. El epitelio no se nutre porque no posee ningún tipo de ramificación vascular. También tiene una alta capacidad de regeneración, esto debido a que el epitelio tiende a tener gran tracción física, y como protege las partes exteriores y se encuentra generalmente en todas las cavidades, suele ser muy fácil lesionarlo, o muchas veces también el epitelio, por el mismo hecho de sus funciones protectoras. Bien, el tejido epitelial es importante, por ejemplo, en el revestimiento glandular y neuroepitelio. El revestimiento, que ya les había dado ejemplos, glandular, por ejemplo, el epitelio que tenemos en las tiroides. También, por ejemplo, el epitelio glandular que se forman en las glándulas sebáceas, el neuroepitelio que nosotros podemos encontrar en la piel. Entonces, muy importante esos tres tipos que existen. Por ejemplo, ahí está un primer epitelio de revestimiento, lo que son las glándulas, y lo que son, por ejemplo, el neuroepitelio, que son generalmente del sentido de lo que es el tacto, la vista, entre otros. Bien, los epitelios todos se van a reproducir por mitosis. Esto es un dato muy importante. Bueno, ahora la clasificación de un epitelio según su disposición. Puede ser plano o puede ser estratificado. Le diremos que es plano cuando el epitelio forme una sola hilera de células sobre la membrana basal.
Y cuando le diremos estratificado, cuando haya varias hileras de células sobre la membrana basal. Entonces esto es muy importante. El plano suele ser, por ejemplo, en lo que es los alvéolos pulmonares, y el estratificado suele ubicarse, por ejemplo, en lo que es la vejiga, pero es muy importante conocer ese detalle. Clasificación según su morfología o forma celular: plano, cuboide y cilíndrico. Estos son solo referencias matemáticas, más no quiere decir que sean exactamente que ustedes en el microscopio le van a ver plano, así como se ve, o así cúbico exactamente, o cuboide de esta forma. Perdón. Entonces, hay que tener en cuenta de que todos los epitelios se les va a definir por su morfología celular. Entonces, epitelio plano, epitelio cúbico, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, etcétera, que ya lo veremos más adelante por qué se les dice de esa forma. Entonces, aquí tenemos lo que es las células planas que se van a ver en el microscopio con lo que son los núcleos ovalados, y suele verse, por ejemplo, como las baldosas, como un conjunto así, si ustedes observan, como el piso. El cuboidal simple, y que puede ser también cuboidal estratificado, el columnar y el simple, por ejemplo, simple columnar, que suele decírsele cilíndrico también. Entonces, muy importante, o viscerado. Bien, los epitelios poseen microvellosidades. Estos son objetos accesorios de las células que permiten que el epitelio cumpla mayor de sus funciones. Por ejemplo, el epitelio ciliado de la trompa es muy importante que posea cilios porque hay movimiento. Puede haber movimiento de sustancias, también como por ejemplo en el oviducto hay la presencia de la salida del óvulo. Entonces, es preferible cuando hay movimiento, algún tipo de sustancia. Cumple también la función de protección y, por ejemplo, en la función de absorción, cumple, por ejemplo, el intestino delgado. Bien, un ejemplo de epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células calciformes. Yo sé que suena el nombre muy tedioso, pero si lo vamos desglosando es fácil. Epitelio cilíndrico, nos referimos a la morfología, a cilíndrico o columnar. Simple, una sola fila, chapa estriada. Este término de chapa estriada se refiere a un conjunto de microvellosidades que tiene el tejido. Y células calciformes, que son células que nosotros observamos aquí en un tono blanco, rosado más o menos. ¿A qué me refiero? Son glándulas unicelulares y van a ser de función, por ejemplo, mucótica cuando existen objetos extraños, o para los tractos, por ejemplo, el tracto respiratorio, que ya les explicaré más adelante. Los esterocilios son estructuras sobresalientes de la célula muy extensa con la finalidad de absorción, de desplazamiento, entre otras. Por ejemplo, en el epidídimo ayudan al movimiento de lo que son las células espermáticas y asimismo aporta con ciertas sustancias que forman parte del semen. Por otra parte, en el oído también es muy importante lo que son los esterocilios, ya que captan vibraciones. Entonces, no es que exclusivamente estas estructuras están porque sí, tienen una función importante, ya debido a que cubren también lo que es el exterior, pero también funcionan como de carácter para absorber o sensitivas o de movimiento. Bien, para que un tejido se considere un tejido, el tejido debe tener medios de unión muy importantes para evitar el desmembramiento tisular. Por ejemplo, la unión estrecho-sonula ocluyente se caracteriza por la unión férrea del núcleo, de la membrana. Entonces, las membranas celulares se van a unir muy fuertemente, como podemos observar en este casi no hay ni espacio, entonces el tejido se va a mantener muy firme. También tengo lo que es la sonula adherente, que encontramos una proteína denominada glucocáliz. Es muy importante debido a que esta funciona como una cementación celular. Entonces esto es muy importante que conozcan. La sonula adherente o sonula adherens sirve con este medio de unión, pero también este espacio permite el paso de sustancias, nutrientes hacia la célula. Bien, también tenemos lo que es la mácula adherente. La mácula adherente nos referimos a un conjunto de tonofilamentos que van a ingresar hacia la célula subyacente o colateral para establecer medios de unión. También encontramos lo que son los desmosomas, que son medios de unión mucho más férreos, que suelen estar ubicados, por ejemplo, en tejidos que tienen gran tracción mecánica. Por ejemplo, las palmas de las manos, las palmas de los pies, la zona inguinal, que suelen tener por movimiento algún tipo de lesión celular. En el caso de las interdigitaciones, no es nada más que la unión de las membranas mediante un tipo de entrante y saliente de estas, con la finalidad de que la célula se ferra férreamente a la otra, pero mediante una pequeña deformidad de la membrana. Es muy importante tener ese detalle.
Bueno, en torno a la membrana basal es una estructura subyacente al epitelio, la cual tiene que en primer lugar tener una alta permeabilidad para la nutrición del epitelio. Subyacente, el tejido conectivo. Entonces, todo esto está formado por lo que son los glucosamiglucanos. Entonces, esta estructura de la membrana basal nos permite diferenciar ambos tejidos. Por otra parte, en patología se suele usar cuando hay, por ejemplo, un carcinoma invasivo, cuando ya ha destruido la membrana basal. Bien, la membrana basal se compone de 3 capas: lúcida, densa y reticular. Lúcida, homogénea y transparente, de 50 micrómetros, que es propiamente la membrana celular, y de ella se desprenden desmosomas hacia la parte densa. De ahí viene aquí está formado por lo que son los proteoglicanos, el heparán de sulfato, la fibronectina y el colágeno tipo 4. Y la reticular como última capa, ya propiamente formando parte del tejido conectivo, formado por fibroblastos, colágeno tipo 1, 2 y en este colágeno tipo 4. Está unida de manera directa con la lámina densa. Esto debido a que ya va a formar parte del tejido conectivo. Bien, con esto es la primera parte y espero poder hacer la segunda ya con los tipos de tejidos, amigos.